Hola, extraordinaria noche. ¿Cómo nos encontramos? Les habla su amigo y servidor Alberto Rosete y esta noche tengo el gusto de ser su anfitrión, de abrirles la sala y bueno, de interactuar. Tenemos en esta ocasión, estamos de manteles largos porque después de algún tiempo, un extraordinario amigo, el doctor Francisco Javier Moreno Pichardo, ha accedido a darnos una conferencia fenomenal sobre una cuestión que es de suma importancia. ¿Qué es lo que estamos dejando en las nuevas generaciones y sobre todo en aquellas personitas que todavía no tienen capacidad de decisión y que prácticamente el universo nos está encomendando su vida, su bienestar? ¿Sí? Y es que el ser humano por naturaleza, desde que comenzó la humanidad, primero siendo nómada, después sedentario, ¿sí? Estableciéndose, empezó a tener ciertos hábitos de consumo y lo que es la sustancia grasa, la cuestión salina y la cuestión de la glucosa, pues era muy preciada en aquel entonces porque indicaba la supervivencia del ser humano. Desafortunadamente, la vida moderna nos ha puesto todo a la mano, o desafortunada o afortunadamente, y al ponernos todo en la mano, caemos en abusos. ¿Sí? Y en muchas regiones, en muchos países o en ciudades pensamos que los bebés gorditos, gorditos, son sanos y se ven bonitos. Y ahora vamos a romper muchos de esos paradigmas, muchos de esos tabús que la sociedad nos ha impuesto para saber de qué forma podemos controlar los primeros 1000 días de la existencia de un nuevo ser humano. El doctor Francisco un extraordinario pediatra y otras especialidades, y además empresario, nos va a hablar precisamente de este tema. El doctor Francisco tiene una formación de excelencia, egresado del prestigioso Hospital Infantil de Pachuca. También tiene máster en hipnosis clínica, que aparte ocupa con sus pacientes. Es decir, es un profesional de la salud que no simplemente prescribe fármaco a diestra y siniestra, sino que lo hace con suma cautela, agotando prácticamente otras instancias, ya dejando eso al último. También tiene un diplomado en psicoanálisis, entendiendo perfectamente al ser humano en su totalidad, y además predica con el ejemplo, ya que está titulado en cross training, mezclando la parte del conocimiento clínico académico con la cuestión de desarrollo físico en su propia persona y en su círculo interno. Además ha sido ha dado consulta privada en muchos hospitales de la región, de los más prestigiosos y de los más importantes. Y no solamente eso, sino que es el fundador del Centro Médico Pichardo, donde él hace precisamente toda esta sinergia de su conocimiento en pro de lo que es la niñez, la juventud temprana, ¿sí? Y aparte es empresario en lo que es la conectividad actual. Y bueno, antes que nada, antes que todo eso, yo lo considero un extraordinario amigo que en verdad pueden ustedes preguntar al final con confianza y él los sabrá orientar. Me estoy adelantando un poco a esta opinión, mi buen Francisco, pero te cedo los micrófonos para que nos ilustres y nos des toda esta sustancia de conocimiento que tienes para nosotros. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Alberto. Agradezco tus palabras, como siempre, amables y cordiales. Pues bueno, el tema del que vamos a platicar el día de hoy es la ventana de los 1000 días. Que obviamente, hablando de temas pediátricos, tendríamos que decir que estos 1000 días definen la salud futura en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. ¿A qué me refiero con este tipo de enfermedades? Por citar un ejemplo, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, hígado graso, enfermedades autoinmunes, incluso una variedad de enfermedades tanto neurológicas como neoplásicas, perdón. ¿Por qué se llama la ventana de los 1000 días? Tendríamos que decir esto, ¿verdad? Estamos hablando de que la gestación de forma normal tendría una duración de 270 días. Eso sería lo normal. Ajá, si nosotros transpolamos a semanas, serían 40 semanas de edad gestacional para hablar de un bebito de término, ajá, que serían esos 270 días. Si toman una calculadora y van sumando, pues bueno, hablando del primero y segundo año,
considerando que son 365 días por año, estamos hablando ahí de la ventana que les explico, precisamente de los 1000 días. Por eso es que toma este nombre, ¿no? Como tal, los primeros 1000 días, para generar un poco de contexto en el sentido de la charla. Ahora, antes de pasar la presentación, porque luego se vuelve un poco tedioso, es literatura, es estar revisando diapositivas, pues sí tenemos que generar el escenario ideal, ¿no? De nuestras futuras generaciones. ¿Por qué digo el escenario ideal? La forma en que comieron nuestros abuelos nos impacta de forma indirecta a nosotros en nuestro estado de salud. Nada más que resulta que si ponemos o hacemos una analogía, hablaré en este caso de mi familia, pues, mi abuelo, mis abuelos maternos murieron a la edad de 100 años. Y eso, digo, a nosotros nos deja un reto importante. Sí tendría yo que decir que ellos comieron de forma totalmente diferente a lo que pudiéramos comer nosotros. Ese sería el primer punto a considerar. Y tendríamos que meternos en temas de genética y de epigenética. ¿A qué voy con genética y con epigenética? Obviamente la genética son los rasgos hereditarios que recibimos por medio de nuestros padres en nuestro código genético, pero la epigenética es cómo se van modificando esos factores hereditarios en la forma en que interactuamos con el medio ambiente o los hábitos o el tipo de alimentos, el tipo de relaciones que llevamos. Por ahí platicaba Alberto parte de la formación de un servidor, pues bueno, tenemos el posgrado en pediatría, pero de repente yo me empecé a dar cuenta de que el interactuar con niños, el interactuar con papás, obviamente ya llevo 20 años como especialista, las generaciones van cambiando y obviamente formas de pensar, formas de alimentar, etcétera. El estímulo, incluso la tecnología es un factor que tenemos que considerar tanto a favor como en contra. Entonces, enfocándonos en la mujer y en el niño, porque primero tendríamos que analizar cómo llega la pareja al proceso de la fecundación, de la concepción, del inicio del nuevo ser, ¿no? Que serían las 40 semanas. Temas actuales que antes realmente no había mucha investigación al respecto, como es el síndrome del intestino permeable, obviamente nos permiten entender el por qué muchas veces el cáncer, las crónico-degenerativas que les comentaba yo y que tocamos así superficialmente, cómo se va gestando la génesis. Entonces tendríamos que decir que cualquier variedad de cáncer, algunos vienen desde el punto de vista genético, pero la mayoría obviamente es acumulación de estrés oxidativo a lo largo de los años. Entonces, este estrés oxidativo, por citar un ejemplo, el cáncer de colon, actualmente se está haciendo diagnóstico de cáncer de colon a edades bastante tempranas, dígase 18 o 20 años, o sea, gente muy joven, por ahí de 25 30. Antes estas enfermedades eran muy habituales o normales en gentes de 70 o 80 años. Pero ¿qué sucede? Todo tiene que ver con los ultraprocesados. Alberto me pidió de favor que habláramos un poco de las fórmulas lácteas para bebés, la marca que ustedes quieran, independientemente del país. Desafortunadamente, y sí tengo que decirlo de esta manera, están adicionadas con azúcar, cuando no tendría que ser lo ideal. Pero tampoco podemos ser individuos que vivamos en un estado de psicosis, de miedo, porque obviamente si nos ponemos a analizar las cosas, le va a afectar más al bebé, que de repente la pareja viva en conflicto, que no se sepan comunicar, que pasen un proceso de separación, que sufran violencia doméstica. Entonces, todos esos son factores que de alguna manera sí tendríamos que analizar, y por ahí viene el tema del psicoanálisis. Tanto la figura simbólica de papá y de mamá intervienen mucho en la forma de desarrollar la personalidad del futuro ser o incluso de nosotros mismos. O sea, tenemos muchos de los modismos, de las costumbres que obviamente nuestros papás implementaron o se programaron en nosotros de forma inconsciente. Pero bueno, vamos a hablar de la mujer ideal y en este caso cuando las condiciones no se dan en un estado ideal. Una mujer ideal, unas condiciones ideales, es aquella pareja que prácticamente se entrenaron antes de embarazarse. Y digo se entrenaron porque dieta, ejercicio, hábitos, comunicación, verdaderamente hay una comunicación energética importante y obviamente ese proceso de la fecundación, del inicio del embarazo, se va a dar totalmente diferente. Hablar de longevidad e incluso de ejercicio, tenemos que hablar tanto del ejercicio cardiovascular, el ejercicio de fuerza,
y obviamente el ejercicio de elasticidad, que son totalmente diferentes. Hablar de ejercicio cardiovascular, como pudiera ser el correr, el nadar, el ciclismo, prácticamente estamos activando toda nuestra microcirculación, es como estarle dando mantenimiento a las tuberías de nuestro cuerpo, díganse arterias, venas grandes, pequeñas y los capilares, que en este caso es parte de lo que se trata este proyecto, ¿no? De Sankey, el tema de la microcirculación. Entonces, microcirculación está inmersa a todos los niveles de nuestro cuerpo, micro porque son vasos bastante pequeños, bastante pequeños. Entonces, si no tenemos el cuidado debido al paso de los años, incluso con los pequeños, esos vasos empiezan a lesionar o a disminuir su eficacia, hablando de perfusión, a lo largo de los años. Y eso nos va a acarrear enfermedades. Entonces, si esta mujer de la que platicamos hizo ejercicio cardiovascular, hizo ejercicio de fuerza, en este caso pesas, prácticamente al hacer ejercicio de fuerza, sin hablar de ningún tipo de suplemento para estimular el crecimiento muscular, no se trata de eso la plática, pero evidentemente en el músculo estriado, que es el que vamos a desarrollar con el ejercicio de fuerza, perdón, obviamente estamos condicionando mayor replicación mitocondrial al interior de nuestros músculos. Entonces, al tener más mitocondrias a nivel general, el funcionamiento y la eficiencia de nuestro cuerpo va a ser totalmente diferente a que no. Entonces, hablamos de la mujer ideal porque es aquella que llega bien nutrida, bien suplementada, ácido fólico, omega, vitamina E, antes del embarazo. Se da el proceso del embarazo y sigue ese proceso de hábitos a lo largo de los 9 meses, de las 40 semanas. Entonces, teóricamente, tiene que estar soportada por asesoría del nutriólogo, por la supervisión del ginecobstetra, ver que todo vaya bien. Pero en teoría, es un bebé que va a llegar en condiciones totalmente diferentes al nacimiento. Y obviamente, si hablamos ya del momento del nacimiento, dígase parto o dígase cesárea, tenemos que hablar de temas de microbiota. Entonces, la microbiota de la mujer va cambiando a lo largo de las 40 semanas de gestación, porque obviamente se requieren procesos diferentes de energía en el proceso de conforme va avanzando el embarazo. Entonces, esa microbiota materna está totalmente modificada en el embarazo por el tema de las hormonas, progesterona, estrógenos, el factor activador placentario, o sea, muchas hormonas que se producen en el embarazo, pero que obviamente tienen la finalidad de nutrir y hacer perfectamente eficiente el proceso de la gestación. Si hablamos de los 3 primeros meses de la gestación, que es el tema de la organogénesis, es cuando se están gestando o formando todos los órganos del futuro ser humano, del bebito, ¿verdad? Entonces es muy importante que la mujer no fume, no tome, no consuma ultraprocesados, que tenga un proceso ambiental tranquilo. Probablemente esta mujer, pues lo ideal es que si tiene una jornada de trabajo no sea estresante, que tenga cierto tipo de libertad, a lo mejor no independencia financiera o libertad financiera, pero que sí el dinero no sea una cuestión que le preocupe. Llega el momento del nacimiento, repito, entonces ya pasamos los primeros 270, vamos por los siguientes 365. Entonces, al momento en que la mujer o el niño nace, estamos hablando de que lo más importante, la mayor herencia que le pueden dar al bebito es el tema del seno materno. Entonces, el seno materno no va a haber algo que se le compare, no va a haber nada igual, no lo compra el dinero. Entonces, cuiden mucho a sus mujeres para que obviamente estén bien nutridas, estén en un ambiente tranquilo y produzcan leche de calidad. Actualmente se sabe que el seno materno, la leche, llega a contener hasta 700 bacterias, las que se han ido estudiando. Entonces, todo esto con tema de microbiota, la piel de la mamá, la boca del bebé, la microbiota intestinal de la mamá. Entonces, prácticamente hablar de microbiota del bebito acaba por completarse alrededor de los 3 años. Entonces, es sumamente importante que se trate de cuidar el tema de la lactancia, ¿no? No va a haber una opción mejor a esta. Ahora, lo que nos hace diferentes como individuos son nuestras huellas dactilares. Es decir, ninguna huella digital, no hay otra igual en el mundo. Eso nos vuelve individuos diferentes. Para que se den una idea, no hay seno materno, no hay leche materna igual. Cada mujer va complementando o produciendo la leche materna de forma diferente. Y esto es lo que lo vuelve el tema verdaderamente asombroso. ¿Y por qué digo esto? Porque pues obviamente si seguimos
la mamá que se alimenta de forma natural, sin ultraprocesados, sin azúcar, sin café, sin harinas, ajá, etcétera. Obviamente va a tener una leche materna de buena calidad. Los nutracéuticos, particularmente Velash, apoyan mucho al momento de la gestación, ajá, y también al nacimiento, porque la mujer acumula demasiado estrés oxidativo. Entonces, uno de los nutracéuticos que se llama Velash, que es un nutracéutico que actúa a nivel exclusivo de las mitocondrias, obviamente nos ayuda a fortalecer tanto la microbiota de la mamá como la microbiota del recién nacido. Entonces, ¿cómo lo manejamos nosotros? Les damos un ciclo a lo mejor de 27, 28 días de Velash para que esto nos ayude a potencializar la eficiencia tanto del seno materno como de alguna manera barrer todo ese estrés oxidativo al interior de las células que se gestó de forma natural durante el proceso del embarazo. Los resultados, pues obviamente son sumamente satisfactorios en la evolución de uno y de otro, ¿verdad? Ahora, durante ese proceso del nacimiento, hay enfermedades que pueden acarrear el bebé o que a lo mejor no las presenta. Una de ellas se llama ictericia neonatal. La ictericia neonatal es cuando el bebé de repente se pone demasiado ictérico. Hay una sustancia en la leche materna que se llama motilina y esta motilina nos ayuda a hacer más eficiente el movimiento del intestino del bebito para botar lo antes posible el contenido intestinal que se llama meconio, que sería la primera caquita del bebé y que obviamente si no la expulsa, eso contribuye en un momento dado a elevar la cantidad de bilirrubinas en nuestra sangre y da la coloración al bebito, ¿verdad? Pero retomando, seguimos con la mujer ideal. Obviamente lleva el proceso de la lactancia, su leche es de buena calidad. Llegamos a los 6 meses y viene la alimentación complementaria, que ya hablar de alimentación complementaria, pues obviamente se recomienda primero iniciar verduras, posteriormente frutas, ya posteriormente vendrán los cereales, las carnes, ajá, pero todo lo más natural posible. Ajá, si llegamos al primer año, que serían los primeros 365 días, prácticamente hablamos que de los 6 a los 12 tenemos que cuidar los omegas. Entonces, el omega 3 que podamos aportar a nuestro bebito, hay algunas marcas que son bastante eficientes, de buena calidad. Y los antioxidantes, en este caso las vitaminas A, C, D, la E, para disminuir el tema de la oxidación celular en los pequeños, pero seguimos hablando de la mujer en condiciones ideales. Entonces, esta mujer en condiciones ideales sigue haciendo ejercicio, sigue llevando un proceso de lactancia tranquilo, una crianza tranquila. Tenemos que empezar a meter temas de apego, el apego seguro. Entonces, se dan cuenta, pues bueno, va mezclada la medicina, el tema físico y el tema de la mente, la psique, el psicoanálisis, ¿verdad? Es muy importante que las mamás formen un apego seguro con el bebito desde el primer contacto, porque obviamente este tipo de apego seguro es lo que le va a permitir al individuo más adelante relacionarse lo más sanamente posible con los seres humanos. Y obviamente ese apego lo establece la mamá, insisto, en condiciones ideales. Llegamos al primer año, del primero al segundo año, nos vamos sencillísimo, ¿no? O sea, ya el bebito prácticamente está integrado a la dieta familiar. No es permisible darles azúcar. Algunos bebés les dan café, chocolate, galletas, danonino, Yakult, jugos, refrescos de caja. Incluso hasta los jugos naturales no son recomendables por el alto contenido de fructosa. Tenemos que activar su sistema musculoesquelético para que obviamente sea un pequeñito que tenga una movilidad lo más eficientemente posible, porque todo eso va a empezar a nutrir su cerebro y hacer que empiece a madurar de forma correcta. Seguimos con la mujer ideal. Ajá, la mujer ideal que no tiene que dejar al bebito en guardería, que no lo tiene que dejar al cuidado de otras personas, no se rompe ese apego, esa crianza ideal. Pero viene la parte de que, bueno, si esa mujer ideal, por la circunstancia que ustedes quieran, tiene que trabajar, etcétera, es un proceso que tiene que saber manejar emocionalmente para que no por medio de la leche transmita hormonas de estrés al bebé, particularmente el cortisol y la adrenalina, que son hormonas de estrés y que cuando se liberan en cantidades no adecuadas van a empezar a dañar centros de la inteligencia, particularmente el hipocampo, que es donde se genera la neurogénesis de nuevas neuronas y prácticamente es el manantial porque produce una sustancia que se llama factor activador del cerebro. Entonces, esta sustancia se encarga de mantener la integridad de nuestras neuronas, tanto en los bebés como en nosotros a largo plazo.
Entonces, se dan cuenta, no es un tema ahí muy a la ligera. Ahora, vamos a decir que terminamos la ventana de los 1000 días. Ya hablamos de los 270 de la gestación, de los 365 del primer año y de los 365 del segundo año. Si nosotros cuidamos lo ideal, ahora tenemos que mantener esos hábitos a lo largo de la vida, porque si no se vuelve como la persona que quiere bajar de peso porque tiene obesidad o algún problema de salud. Lo toman como una moda, recuperan la salud y regresan a los nuevos hábitos. Entonces, quien vive en pareja se va a dar cuenta, y no me van a dejar mentir, es un arte, es sumamente complicado ponerse de acuerdo, a tomar acuerdos, respetar el punto de vista de la persona. Entonces ya se vuelve una situación conjunta. Entonces tenemos que tener también el cuidado como seres humanos, cómo nos relacionamos con nuestra pareja y cómo ella se relaciona con nosotros. Yo siempre lo he dicho, tenemos que respetar nuestra individualidad y la de nuestra pareja. Ajá, y obviamente en la medida que nos respetemos esa individualidad, la relación va a fluir de forma correcta. Ahora, hablamos del ideal. Vamos a analizar a la mujer que no llega en condiciones ideales a ese proceso de la fecundación. Entonces, si ustedes lo empezamos a analizar, va a ser un tema totalmente diferente, porque la mujer que se embaraza en condiciones no ideales, a lo mejor se embaraza sin estar preparada, sin quererlo. Ajá, en el momento en que se embaraza sin estar preparada o sin quererlo, y a lo mejor llega con sobrepeso a ese proceso de la fecundación, y el proceso del embarazo, como mucha gente piensa, no, pues es que los antojos, y empiezan a comer de forma indiscriminada y a subir demasiado de peso, obviamente esto nos va a acarrear serios problemas a futuro en ese bebito, y que obviamente antes, insisto, este tema no se sabía. Si la mujer tiene que trabajar, si no está bien nutrida, si no se suplementa, si no hace ejercicio, si por ahí consumía alcohol y ni siquiera se enteró que estaba embarazada, si fumaba, ajá, todo esto va a ir restando en la calidad de vida del futuro individuo. Y desafortunadamente, aunque quisiéramos, las estadísticas, la bibliografía así lo marca, son condiciones totalmente diferentes. Por eso quise analizar primero a la mujer ideal y obviamente la mujer que no está preparada para ser mamá. Un embarazo a la mejor edad temprana, 15, 16 años, no tienes ni madurez biológica, ni psíquica, ni mucho menos independencia. No estás en un proceso de solvencia económica para afrontar el compromiso que es formar una familia o cuidar a un bebé. Y aquí a lo mejor, en lugar de crear al bebito, papá y mamá, tienen que entrar abuelos, tienen que entrar familiares, tiene que entrar la guardería, tienen que entrar una serie de factores que, digo, no sería lo ideal, lo correcto, y que muchas veces tenemos que adaptarnos a las circunstancias que llegan a nuestra vida. Pero si se dan cuenta, considero y afirmo, si lo hacemos de forma consciente, obviamente ese proceso de embarazo va a ser totalmente diferente. Llegamos a lo mejor a tener un embarazo pretérmino. Hablamos de un embarazo pretérmino cuando se da antes de las 36 semanas de gestación. Tenemos niños que llegan de 28 semanas de gestación, que todavía no tienen la madurez de órganos y que tienen que ingresar a una unidad de cuidados intensivos neonatales, intubación, catéteres, transfusiones, fototerapia. O sea, es un ambiente, si se dan cuenta, catastrófico. Y todo esto tiene que ver con la planeación del embarazo. No queremos decir que no se pueden presentar eventualidades en un proceso de gestación que se planeó, que se lleva de manera correcta, pero finalmente la estadística marca que van a ser mínimos y obviamente si se manejan de forma correcta no hay mayor problema. Si nosotros seguimos, la mamá puede hacer diabetes gestacional, puede presentar elevación de la TA, la tensión arterial que se llama preeclampsia, puede llegar incluso a convulsionar que se llama eclampsia. Entonces, una serie de complicaciones para ambos, tanto el bebé como la mamá, que ponen en riesgo la integridad de ambas personas, tanto la mamá como el futuro ser. Llega el momento del nacimiento. Pues bueno, no es lo mismo que te presentas a la unidad tocoquirúrgica porque ya tienes dolores de parto, nunca te revisó el ginecólogo, nunca tuviste suplementación, llegas obesa, etcétera. Obviamente las circunstancias que van a rodear a ese nacimiento serán totalmente diferentes. Por ahí tenemos bebés macrosómicos que nacen súper grandes, arriba de 3,500, 4 kilos, 4,500. Entonces, todo esto implica un proceder diferente en el manejo o en los cuidados de este bebito. Y finalmente va a aterrizar en riesgos. Ahora, lo más peligroso para este bebito es que desafortunadamente la mamá, como no tiene hábitos saludables,
va a empezar a comer lo que puede, porque tiene la necesidad de trabajar, porque no hay quien le cuide al bebito, no tiene de otra y probablemente tenga que consumir azúcar, ultraprocesados, etcétera. No tiene esa tranquilidad para producir leche de calidad. Continuamente está estresada, se tiene que desapegar del bebé, no lo puede cuidar. Entonces ya desde aquí se empieza a gestar el proceso de personalidad en nosotros como individuos. Entonces, si se dan cuenta, lo abordamos desde un ideal y desde el embarazo que no fue planeado. Entonces, saquen sus conclusiones, es totalmente diferente, muy, muy diferente. Finalmente, lo que nos va a definir como individuos son los hábitos. Si tienes hábitos que te están ayudando a ser mejor, pero sobre todo a mantener la salud, que considero yo que vas por el camino correcto. No sé si quieras que abramos el foro, Alberto, Sí, por si sí, tuvieran sí, alguna duda, alguna pregunta, antes de entrar ya en materia, claro que porque si sí. no, se va a volver un poco tedioso, ¿no? O sea, y obviamente, insisto, quise dar primero este previo, que bueno, no fue tan previo, nos llevamos 25 minutos, pero Claro, nos da un poco de contexto para ver lo que vamos a seguir platicando. Finalmente ya es, ahorita es como que la cuestión teórica, ¿no? Pero me permiten a lo mejor ya muchas de las cuestiones que ya platicamos, irlas abordando de manera más rápida, pero ya tienen una idea general de qué se trata esto. pues Entonces, mira, espero por Doc, si tienen alguna pregunta. yo creo que nada contigo es aburrido. Todo lo que manejas siempre es sumamente interesante y así el tiempo que consideres, pues está bienvenido. Y invito al auditorio a que si tienen alguna duda en específico de lo que acaba de comentar el doctor Francisco Javier, le digo Francisco Javier Moreno Javier, Pichardo, servidor. nos diga si tienen alguna duda en específico para que ya pasemos al contexto de las diapositivas y nos ilustre, nos profundice más en la materia. No sé si alguien en la sala pueda abrir su micrófono o levantar la mano o escribir en el chat si tiene alguna duda y pasemos a materia. Sirve de que me permiten cargar mi reservorio de agua, por Claro si que sí, quieren. doctor. Un Un minuto, estoy con ustedes. minutito, un minutito, escriban en el chat si hay alguna duda. Esto está sumamente interesante. Yo creo que sabíamos a lo que venimos de la información de valor y sobre todo de la cuestión de la responsabilidad que implica una nueva vida. ¿Sí? Una nueva vida, traerla al mundo con la debida formación, con la debida responsabilidad, desde que sabemos incluso que ya vamos a ser papás, ¿sí? Si bien dicen que no hay un manual para ser papá, yo pienso que sí hay mucha información de valor y nos comentan acá, dice, acá hay bueno, Melody, Melody de Perú, dice, no hay ninguna duda, muchísimas gracias, doctor. Y Johanna, la nutricionista Johanna dice, o sea, la permeabilidad intestinal se puede heredar también. Es increíble cómo cada vez más hay niños con enfermedades alérgicas y no superan los 3 años. Sí, bueno, ¿me recuerdas el nombre de la persona que preguntó, Alberto? Perdón. Johanna de Johanna. Colombia. Bueno, Johanna de Colombia. Un gusto saludarte, Johanna. Mira, hablamos del ideal y del no ideal, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente hay muchas enfermedades alérgicas que se presentan incluso antes de que el bebito consuma algún otro tipo de alimento. Y aquí entra el tema genético, que era lo que platicábamos. Entonces, por eso es muy, muy importante y hay estudios actualmente epigenéticos donde la mujer se puede hacer un escáner, ajá, muchas veces lo hacen con folículos del cabello, y obviamente se hace un análisis para ver cuáles son los alimentos que en un momento dado no se consideran recomendables para ella, porque obviamente cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces resulta que la mujer, para llegar a su proceso de embarazo, tenemos que hablar de un tema de autoconocimiento súper importante. Si la mujer antes de embarazarse sabe qué alimentos no debe de consumir, prácticamente estás disminuyendo el riesgo de alergia futura en tu bebé, pero arriba de 90%, ¿verdad? Ahora, hablar del tema de la permeabilidad, hay individuos que son sumamente sensibles, sumamente sensibles. Incluso son casos excepcionales donde los bebés no toleran el seno materno. Me ha tocado ver casos donde es increíble que un bebé de un mes ya evacúa ascaris del tamaño de un arroz. Entonces esto es impresionante porque dices,
tiene un sistema inmunológico tan deficiente, habría que aquí estudiar las inmunoglobulinas, un perfil de inmunoglobulinas, para ver si se trata de alguna inmunodeficiencia primaria o adquirida, pero, insisto, las alergias las vamos a reducir, obviamente, si cuidamos el tema de la alimentación de la mamá, cuidamos la alimentación durante el proceso del embarazo y la ventana de los 1000 días, que es lo que se trata este tema. Tampoco es de entrar así como que en un estado de temor. Clínicamente, ¿cómo te das cuenta del síndrome de intestino permeable? Son niños que están bastante distendidos, continuamente regurgitan, sacan demasiada flatulencia, pero el abdomen tiene que ser blando y depresible. De repente me llegan a la consulta pequeñitos, un ejemplo de 5 o 6 años, y parecen globitos, o sea, están súper, súper inflamados. Entonces, aquí estamos hablando de un síndrome de intestino permeable. O sea, es normal soltar flatulencias, pero no es normal que sueltes un exceso de flatulencias o que de repente esa pancita esté demasiado tensa. Ahí estamos comiendo algo que no se está digiriendo de forma adecuada y que obviamente va a condicionar el tema del síndrome de intestino permeable. Más adelante en la presentación les voy a presentar una diapositiva donde se ve de manera específica cómo se va modificando tanto la capa mucosa, cómo intervienen las bacterias, cómo se van a ver en la diapo y cómo las bacterias buenas, ¿no? Lo ideal. Cómo se ven las vellosidades intestinales, las uniones proteicas a nivel de un enterocito y otro, y cómo se va viendo el factor del estrés oxidativo en una célula y otra. Pero bueno, tampoco es de que, pues si no pude tomar el seno materno, a lo mejor las circunstancias que quieran, nuestro embarazo no fue ideal. El nacimiento no nos define, sí tenemos que decir eso, ¿eh? Entonces, obviamente, es nuestra responsabilidad como individuos entender que si nacimos en condiciones adversas, eso no va a definir nuestro futuro. O lo que sí va a definir nuestro futuro es, dicen por ahí, los libros que lees, de las personas que te rodees, que verdaderamente tú te mires al espejo y entiendas que el compromiso es contigo, no es con nadie más. No vas buscando ser mejor que nadie más ni compararte con nadie más. El compromiso es contigo. Ser mejor persona, ser mejor ser humano, ser mejor padre de familia. En una familia, no me van a dejar mentir, pues cada quien tiene sus roles, ¿no? Independientemente de la edad. Pero el síndrome de intestino permeable, insisto, antes no se sabían muchos temas al respecto. Si lo empiezan a revisar, se documentan un poco, pues bueno, Alberto les puede mandar mi contacto y la duda que tengan, siempre estamos abiertos al diálogo. Pero evidentemente sí, acuérdate que como comemos nosotros, es la salud que pudieran tener nuestros nietos. Como coman nuestros niños hoy, que eso es lo que yo sí quiero que metamos acá de forma consciente, es la salud de sus nietos, de nuestros niños. Nuestros abuelos no consumieron Yakult, no consumieron Zucarita, Choco Crispies, yogures de beber, chocolate, azúcar. O sea, evidentemente no. Y nuestras generaciones actuales sí. Entonces, de ahí empezamos a dar una herencia inconsciente a los pequeños. Bueno, pero espero haber respondido tu pregunta. Sí, Alberto, No, ¿alguien con más? creces, doctor. Perfectamente. Mira, Noemí nos pregunta, dice, bueno, esto yo creo que lo vamos a ver en las diapositivas, pero dice, una paciente que desea embarazarse, entonces sí puede preparar su cuerpo con velas y durante el embarazo. Sí, por supuesto. Platicaré el caso de mi esposa, ¿no? Nosotros tenemos un bebito de 1 año 10 meses. Yo actualmente tengo una edad de 48. Siempre me encanta decir mi edad, ¿no? Mi hija mayor tiene 26 años, ya es médico, y el más pequeño tiene 1 año 10 meses. Pero te soy honesto, no soy el mismo papá. La primera vez que fui papá a los 22 años, y esta vez, pues, estamos hablando de que fui papá a los 47, y es algo totalmente diferente. El papá de mi primera hija era estudiante de medicina, tuvo que afrontar un internado de pregrado, un servicio social, 3 años de especialidad, un padre que no estuvo presente aunque hubiera querido, te estabas formando y eso te va dejando un poco de nostalgia. Por eso te decía yo, tus hechos, tus circunstancias actuales no te definen. Entonces, obviamente, las circunstancias de cada uno de nosotros son diferentes. Tenemos que ser como el salmón, muchas veces tenemos que nadar río arriba para fortalecernos y es verdaderamente ahí donde viene el crecimiento de cada uno de nosotros como seres humanos. Considero y afirmo, el crecimiento no se da en condiciones de comodidad. Finalmente, es esa incomodidad lo que te mete el reto para superarte y para seguir adelante. Y cuando ya tienes una personita que ella no sabe, ella no tiene ni idea,
tú lo abrazas y lo sientes tan vulnerable, tan débil, tan inocente, ajá, que depende de papá y de mamá. Son su seguridad, son sus figuras simbólicas de apego seguro, ¿verdad? Sí, Alberto, la siguiente. Va, Doc, perfecto. Creo que ya, ya no hay más preguntas. ¿Me dices si ya ponemos las diapositivas, Doc? Sí, 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 ¿les parece bien? Hacemos una respiración profunda y vamos a darle. Claro que sí, Doc. Bueno, ya Alberto me hizo el favor de presentarme. Soy una persona, me considero bastante inquieta. Mi día empieza a las 5 de la mañana y de ahí es 40 minutos de cardio, 1 hora de pesas, posteriormente estiramiento y pues bueno, sí tengo que decirlo, consumo el Hasaki durante el proceso del entrenamiento, no porque sea un aporte proteico como pensarían muchas veces los jóvenes. Es alarmante ver en el gimnasio bebidas energéticas y proteína y suplementos, entonces yo considero firmemente todo es con calma, se trata de un tema de salud, no me gusta opinar de nada que no sea el tema que vamos a tocar, entonces ya es libre albedrío de cada quien, ¿no? Cada quien sabe qué consume y qué no consume. La siguiente, Alberto. La siguiente. Bueno, aquí una imagen gráfica de las mitocondrias. Podría yo así como que citarle las funciones que tienen, pero estas mitocondrias prácticamente son las encargadas de mantener tanto la arquitectura celular como el buen funcionamiento. Entonces, se van a encargar de la respiración celular, liberación de gran cantidad de ATP, que es energía. Son consideradas verdaderas fábricas energéticas, la oxidación de metabolitos en el ciclo de Krebs, participación en la señalización celular, diferenciación celular, isostasia del calcio, muerte celular programada, que es la apoptosis, control del ciclo celular, crecimiento celular, mantenimiento de los niveles de glutatión y pues bueno, entre otras muchas funciones. Quiero que la observen. Ya hay actualmente muchos esquemas de microscopía electrónica, entonces ustedes los pueden encontrar ahí en la red para que tengan así como que una idea de qué se está hablando. Belash actúa específicamente a nivel de este organelo intramitocondrial que es la mitocondria, lo mismo que Hasaki y lo mismo que Cronwith y lo mismo que Inner. Entonces, la siguiente, Alberto. Ajá, en esta diapo, ahí les estoy poniendo prácticamente cuántas mitocondrias tiene nuestro cuerpo por células. Tendremos que decir son trillones, o sea, son muchísimas. Pero bueno, nuestra célula cardíaca, que es el miocardiocito, tiene de 300 a 500 por célula. Nuestro hígado, que es el hepatocito, de 1000 a 2000. La neurona de 100 a 200, el neumocito tipo 1, que son las células pulmonares, de 50 a 100, el neumocito tipo 2, también pulmonar, de 100 a 200, la nefrona, que es en nuestros riñones, de 200 a 300, el miocito, que era lo que les decía yo, es la importancia de hacer ejercicio de fuerza, de 300 a 400 por célula. Obviamente, si nosotros hacemos replicación y crecimiento de hipertrofia de músculo de forma natural y con alimento balanceado, estas 300 o 400 prácticamente se pueden casi duplicar, para que se den una idea. El enterocito, que es una célula de nuestro intestino, de 1000 a 2000, igual vean cuántas, ¿verdad? El acino pancreático, que es el encargado de producir la insulina y todas las sustancias que nos permiten la digestión de grasa, de 500 a 2000. El osteocito, que es el hueso, de 50 a 100. El espermatozoide, de 50 a 100. Un óvulo de 100,000 a 200,000. Entonces ahí como que dices, para que nos demos una idea de qué estamos hablando. La siguiente. Bien, este es Belash, es un sobre. ¿Cómo lo puedes tomar? Diluirlo en 600 mililitros de agua. Platicábamos el tema del embarazo porque alguien lo comentó. Cuando mi esposa estuvo embarazada pasó 2 procesos gripales. Entonces con Belash se solucionó el problema sin necesidad de antibióticos ni ninguna otra cosa. Ahora, sí tenemos que decir esto, porque de repente hay quien, no, los antibióticos son malos, etcétera. No se trata de eso, o sea, se deben de usar cuando es debido usarlos y también entender que Belash no te va a solucionar problemas que no puedas solucionar. Si tienes que recibir algún tratamiento antibiótico por alguna infección específica, pues obviamente tendrás que recibir tu tratamiento y lo complementas con Belash. Pero bueno, hablando de cerebro, el estado de ánimo, la cognición, la emoción y la depresión.
Hay un sistema en el cerebro que se llama sistema linfático. Este sistema linfático son los capilares cerebrales que cuando estamos nosotros dormidos se encargan prácticamente de desintoxicar nuestro cerebro. Entonces, obviamente, Belash, al actuar sobre la microcirculación, pues nos favorece todo este proceso de desintoxicación de los radicales libres de oxígeno de forma general. No les recomiendo que lo tomen en la noche porque como aumenta la perfusión renal, los va a hacer que estén orinando durante la noche y puede ser que no los deje dormir de forma correcta. Entonces yo los recomendaría en ayuno. Ajá, en ayuno y obviamente el efecto pues obviamente es mantenido y es mejor, ¿no? Para no generar ningún tipo de alteración en su hábito de sueño. En ojos, la neuropatía óptica y la retinopatía activa mucho la superóxido dismutasa, que son enzimas que están al interior de las mitocondrias y en nuestros ojos, y te ayuda a mejorar mucho la calidad de visión. En oídos, la pérdida auditiva, en corazón, perdón, la cardiomiopatía, hígado, la hepatopatía. Hablar de hígado es un mundo, ¿eh? Hígado graso, etcétera. Entonces, interviene también en las funciones hepáticas. Insisto, esto no es de que tomo Belach y se acabaron mis problemas. Si no haces ejercicio, tienes que empezar a hacer ejercicio. Te tiene que supervisar tu médico para ver cómo andan tus niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Si tienes algún factor de riesgo que te predisponga a algún infarto al miocardio. Se tiene que manejar de forma conjunta, es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Y obviamente, ya analizando todos tus factores, se buscará el ejercicio que sea el ideal para ti, la dieta que sea la ideal, y obviamente Belach, pues es un apoyo importante, ¿no? En riñones, glomerulopatía, en intestinos estabiliza la permeabilidad intestinal, que es mejorando la microbiota, lo mismo que Hasaki. Células inmunes al actuar como antiinflamatorio, adipocitos, tejido adiposo, particularmente el cronuit. Anticanceroso, necrosis de células cancerígenas, el ADN nuclear, expresión genética y modificación epigenética. La siguiente. Bueno, este es Cronuit, lo revisamos así rapidísimo. Activa la termogénesis, facilita la producción de energía en la mitocondria y la utilización de la grasa. Favorece el buen funcionamiento de tu hígado, apoya en el balance hormonal. Actúa sobre, obviamente, el tema del hígado graso y la obesidad abdominal, pues. Y previene accidentes cerebrovasculares. Alguna vez algún asistente me preguntaba en una ponencia que en qué sustentábamos el hecho de decir que Cronuit prevenía los accidentes cerebrovasculares. Obviamente tenemos que entender que al paso de los años nuestros vasos van perdiendo elasticidad. Desafortunadamente traemos muchos malos hábitos a lo largo del tiempo. Entonces, el paciente que tiene ácido úrico alto, colesterol, triglicéridos, que no hace ejercicio, que es obeso, que es diabético, obviamente está aumentando de forma sustancial un riesgo de accidente cerebrovascular, dígase hemorrágico, trombótico o isquémico. Entonces, es un manejo conjunto. ¿A qué te va a ayudar Cronuit? Pues al atacar grasa abdominal y visceral, particularmente te ayuda a metabolizar la grasa, por decirlo de alguna manera, que está al interior de nuestros vasos. Entonces, diríamos de forma simple, Belach mejora la circulación y Cronuit nos ayuda a quitar todo ese sarrito, vamos a decirlo. Obviamente es el colesterol y los triglicéridos que se acumulan en nuestras arterias y obviamente nos apoya mucho con el tema de hígado graso. La siguiente. Bueno, Iner 7, que es agua de mar, detoxificación corporal, obviamente contiene magnesio que trae agua hacia el colon, particularmente es muy noble con la mucosa colónica, le sirve mucho a ustedes para hidratarse, le pueden poner un limoncito, 1 litro de agua, tu Iner, y te hidrata de forma espectacular. También aquí dice mejora la relajación al aumentar las ondas cerebrales alfa en la última línea. Nuestro cerebro trabaja con 5 tipos de ondas. Lo analizaremos así rápido, ¿no? La beta, que es cuando estamos despiertos, beta 1, beta 2, y nuestra generación están demasiado sobreestimuladas en beta 1, sobre todo por el tema de los dispositivos electrónicos. Entonces tenemos que manejar una frecuencia que nos permita concentrarnos, que nos permita estudiar, pero la beta es cuando estamos despiertos. La alfa es cuando empezamos a cerrar los ojos a un proceso de meditación. La teta, cuando estamos en meditación profunda, la delta, la del sueño, y la gamma, que no siempre sale en el electroencefalograma,
pero obviamente es gente que se dedica a procesos de aprendizaje súper acelerados, algo ahí como el estado de flow. De repente van a escuchar palabras que a lo mejor no habrán escuchado de forma habitual, pero hagan su apunte, vayan, revísanlo. Es súper interesante revisar el estado de flow que tiene que ver con el tema de las ondas alfa del aprendizaje. La siguiente. Bueno, Hasaki, yo sí soy fan de Hasaki, lo consumo. Produce ácidos grasos de cadena corta a través de la fermentación de carbohidratos en el intestino. Tiene efectos importantes sobre el cuerpo, autorregulación de la glucosa, que es homeostasis, modular la inflamación, reducir las alergias, autorregulación intestinal, incremento del gasto energético, promoción de la salud del cerebro. Produce más de 500 metabolitos, incluyendo aminoácidos, enzimas, que facilitan la digestión de proteínas y aumentan la secreción de enzimas en el estómago. Entonces contiene 10 aminoácidos esenciales, nutre la microbiota gracias a sus metabolitos, mejora la absorción de proteínas en un 20%, y aumenta la oxidación de la grasa, proporciona energía a los trillones de mitocondrias. La siguiente. Bueno, miren, les propongo, vámonos primero a las imágenes para hacer más dinámico el tema y ya si nos da tiempo y quieren, hacemos así como que regresamos y empezamos a explicar el contexto de las diapos. Entonces, si le damos hasta la primera imagen, Alberto, ahí mero, muchas gracias. Retomando nuestro tema de los 1000 días, este gráfico es súper práctico. Si pueden, tómenle una capturita de pantalla, una foto, porque aquí prácticamente está toda la palabrería que les acabo de dar, ¿verdad? Y digo palabrería porque una imagen siempre nos va a decir más que 1000 palabras. Entonces, aquí la gráfica nos muestra de forma clara, si la analizamos en azul, te dice plasticidad. Ahora, esa plasticidad es neuronal, es de maduración de órganos, es de hábitos alimenticios, es general. Nuestro cuerpo es muy noble. Entonces, hablar de temas de neurogénesis, que tiene que ver con las neuronas de nuestro cerebro en los bebés, se producen de manera impresionante durante los primeros 2 años de vida. Entonces, es muy importante qué tipo de estímulo estamos dándole a nuestros pequeños. Es súper importante. Que ahorita, obviamente, el tema se trata de dieta, ¿no? Pero bueno, ahí en la línea en horizontal nos marca el ciclo de vida y en la vertical el riesgo de enfermedad no transmisible. Entonces, si ustedes analizamos las líneas punteadas y vamos de abajo hacia arriba, donde está la punta de la flecha roja, ahí nos va a decir una intervención precoz. Y obviamente, para dar un poco de contexto para los que entraron después a la sala, estamos hablando de cómo prevenir enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, asma, alergia, enfermedades autoinmunes, síndrome metabólico. Aquí tenemos que meter a la mujer ideal que platicábamos. Cuando tienes una intervención precoz, pero sobre todo que mantienes los hábitos a lo largo de la vida, obviamente observen cómo el riesgo de enfermedad prácticamente es mínimo con una intervención precoz. En una intervención tardía, si se dan cuenta, la línea punteada va subiendo. Y obviamente sin intervención, que muchas veces está el mayor porcentaje de personas, vamos, ya ni siquiera es punteada la línea, ¿no? O sea, ya es una línea continua. Y digo continua porque si se dan cuenta, cuando no hay intervención, aquí obviamente ya hablamos de un síndrome de intestino permeable absoluto, permanente, y que la gente no se dio cuenta y que pasaron varios años y que ahí va a venir el cáncer de ovario, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, las demencias, el Alzheimer, el infarto agudo al miocardio, diabetes, hipertensión, etcétera. Si se dan cuenta, es súper importante los hábitos. Vamos, las enfermedades empiezan a gestar desde el proceso de embarazo. ¿Puedes modificar lo que dijimos? Sí, pero se requiere mucho compromiso, siento yo, ¿no? Porque muchas veces nuestros padres obviamente nos dan lo que pueden, pero sí tenemos que ser honestos, muchas veces no es lo ideal, pero no es por negligencia de ellos, sino muchas veces es falta de información. Y la idea de estas charlas es que te lleves un concepto que a ti te permita mejorar la calidad de vida de tu familia y sobre todo la tuya, ¿no? ¿Qué es más importante, la mamá o el bebé? 100% la mamá, porque obviamente del bienestar de la mamá depende el bienestar del bebé.
Si la mamá tiene una salud mental óptima, el bebito no tiene ningún problema. Si estás cuidando todos los aspectos, dieta, ejercicio, etcétera, pero tu salud mental está en riesgo, no sirve de nada. Entonces es un equilibrio entre todos los factores. Nos vamos a la siguiente imagen, Alberto, de favor. Hasta que aparezca, Alberto, para no dormirlos, de favor. Ahí, Alberto, muchas gracias. Bueno, entender que las vellosidades intestinales son millones. Y si se acuerdan que cada celulita tiene de 1000 a 2000 mitocondrias, imaginemos un poquito, ¿no? Entonces, este esquema del epitelio del intestino delgado, se observan los enterocitos cilíndricos estrechamente unidos entre sí, formando una barrera entre el ambiente intestinal y el medio interno. La siguiente diapo, Alberto. Ajá, la siguiente imagen. Ahí, perfecto. Esta imagen a mí me genera mucha emoción y la comparto con ustedes, porque así somos por dentro, o así tendríamos que ser. Ajá, entonces, si ven ahí las vellosidades, se ven padrísimas, que sería lo ideal, y obviamente a la izquierda igual el enterocito como tal, pero así es como nos tendríamos que ver por dentro. Ahorita lo vamos a analizar más a detalle, pero así es como se vería por microscopía. La siguiente. Ok, aquí hablamos, o la diapo nos dice el intestino permeable. Pues obviamente en la siguiente lo vamos a analizar así más padre, pero aquí se pueden dar cuenta cómo hay una especie de canal, por eso se llama síndrome de intestino permeable. La unión estrecha de las proteínas se hace defectuosa y obviamente eso permite que en un momento dado ingresen micropartículas que no debieran de ingresar a nuestra circulación por medio de los capilares. La siguiente, Alberto. Esta igual les pido de favor, esta es un poema, así se los defino, ¿eh? Esta sí tómenle su capturita. Ajá, esta diapo la verdad es que está padrísima. Todo el tema lo resumimos a esta diapositiva. Si ustedes se dan el regalo, porque sí es eso, ¿no? De tomarle la captura de pantalla, sobre todo los que nos dedicamos al área de la salud, vamos, todo lo que dijimos está en esta diapo. Aquí actúa Hasaki, aquí actúa Belash, aquí actúa Iner. Entonces, analicemos de arriba hacia abajo. Entonces, obviamente hablamos de una mucosa intestinal sana, la de la izquierda, y una mucosa intestinal dañada, la de la derecha. Vamos a analizar primero la sana, que sería lo ideal. Entonces, al interior del intestino, en amarillo, nos dice microorganismos patógenos. Y se dan cuenta ahí porque están como ovalados. Ajá. Y posteriormente viene la capa de moco en azul. En esa capa de moco es donde están las bacterias buenas. Entonces aquí hablamos de una eubiosis, o sea, hay un equilibrio. Si seguimos hacia abajo, obviamente ya están los enterocitos. Ajá, nos hablan de las uniones estrechas proteicas que platicábamos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente está formado el escudo entre una célula y otra. Las vellosidades intestinales que parecen cabellitos, pues se ven de buen tamaño. Ajá, tienes un adecuado filtro y metabolismo de lo que vamos absorbiendo, porque lo que nos nutre lo absorbemos por medio de las vellosidades, se lleva el proceso bioquímico al interior de nuestro enterocito y ya posteriormente pasa a los capilares y a la circulación y al hígado. Entonces aquí nos dice uniones estrechas intactas, protección contra los microorganismos patógenos, y eso sería lo ideal. Ajá. Si nosotros nos vamos al lado derecho de la pantalla, pues obviamente vamos a ver la mucosa intestinal dañada, y si nos ponemos a analizar el contexto del moco, es impresionante. Observen cómo no hay nada, o sea, no se parece en nada el ideal con la dañada, ¿verdad? Observen, casi no hay moco. Si ustedes observan aquí, los microorganismos patógenos están súper desarrollados, casi no tenemos bacterias buenas, las uniones estrechas de proteínas no existen, y obviamente al paso del tiempo esto va condicionando estrés oxidativo y muerte de las células intestinales, que también hay que decirlo, se regeneran demasiado rápido, pero observen cómo el proceso de regeneración prácticamente es nulo. Y aquí es la base de todas las enfermedades no transmisibles.
otra vez, cáncer, diabetes, hipertensión, porque continuamente sin darnos cuenta estamos boicoteando el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y aquí es donde se ve, pues dale un Yakult al niño, dale su chocolate, dale sus cereales de caja, dale su juguito. Ajá, digo, también entiendo esa parte, ¿eh? O sea, yo se los explico a mis pacientes, son niños. Si de repente te invitan a un cumpleaños y el niño quiere comer dulces, pues no pasa nada, tampoco le vamos a restringir. Ahora, los nutriólogos pediatras te dan la recomendación de que de forma controlada tienes que exponer al niño a alimentos ultraprocesados, pero insisto, de forma controlada. En México se tomó una iniciativa que no me había tocado ver a mí, donde yo creo que no tendrá más de 2 meses. Se prohibió la venta de dulces al interior de las cooperativas en las escuelas. Digo, es un acierto. Siempre yo lo comento, nunca les voy a hablar de cuestiones teológicas ni tampoco políticas, pero es un acierto porque finalmente es así como que cortar la adicción a los ultraprocesados a los niños en la escuela. Lo que tenemos que hacer como papás es reforzar ese hábito en nuestras casas. Entonces, mucho ojo ahí. La siguiente, Alberto, no sé, no recuerdo si hay alguna otra, pero la buscamos, Alberto. Ahí, gracias. Bueno, alimentos sin digerir, microorganismos y toxinas, las uniones estrechas defectuosas, que ya platicamos, y vean cómo los alimentos, las partículas, los tóxicos, los nanoplásticos, o sea, lo que se imaginen, vean con qué facilidad ingresan a nuestros capilares. Y aquí es donde, como consecuencia, reacciones inflamatorias, inmunológicas, autoinmunes y cánceres. Ahora, que quede claro, si se dan cuenta, el tema, como lo hemos revisado, más bien es medicina y fisiopatología. Los nutracéuticos son un complemento. Lo que les estoy presentando, pues, es cómo funciona nuestro cuerpo en condiciones ideales y en condiciones no ideales, ¿verdad? La siguiente, Alberto. Bueno, esta es muy buena porque nos muestra el tema de la microbiota, el aparato respiratorio y su microbiota. Y los gráficos, ahí te dicen la microbiota nasal, la microbiota oral, la pulmonar y la gastrointestinal. Pero prácticamente tenemos microbiota en todos nuestros órganos. Entonces, en azul, los bacteroidetes, ahí en medio marrón, los firmicutes, en verde, las proteobacterias, en morado las fusiobacteria y en azul las actinobacterias. La más importante, no es que no sean importantes, ¿verdad? Pero la más importante es la microbiota intestinal, o sea, todo lo que tiene que ver con aparato digestivo. ¿Por qué? Porque si nuestra microbiota de aparato digestivo está fuerte, está en eubiosis, obviamente de manera secundaria las microbiotas de todos nuestros órganos van a estar sanas. Así de sencillo. Resumiríamos esto. La siguiente, Alberto. Bueno, igual parte de lo que hemos platicado en el tema de la microbiota intestinal, la microcirculación en la mujer embarazada, pues obviamente para que se den una idea, por medio de la circulación placentaria, ella pasa toda la microbiota de mamá al futuro bebé. Y hay algo que se llama quimerismo celular, que es impresionante, ¿eh? Se ha visto que parte de las células del bebé viajan al cuerpo de la mamá y las células del cuerpo de la mamá obviamente viajan a las del bebé. Entonces, por eso es de que hombres y mujeres quisiéramos ser iguales, pero no, mamá es mamá. La siguiente. Bueno, esta igual no es el punto, pero sí tenemos que hacer una revisión sobre los tipos de cánceres más frecuentes a nivel mundial. Entonces, en mujeres tenemos el de tiroides, el de pulmón, el de colon, el de mama y el cervicouterino. Observen que ¿cómo se llama? El riesgo o el más alto es el de mama. Y en nosotros los hombres, el de hígado, el de colon, el de pulmón, el de estómago y el de próstata. Aquí, si se dan cuenta, pulmón y próstata son los más comunes, aunque no estamos exentos a ninguno. Por eso es que hay que cuidarse y tener cierta conciencia. La siguiente. Bueno, mis contactos. Si quieres quitar la presentación, Alberto. Ahora sí, si gustan alguna pregunta. Quise hacerlo de esta forma, porque si se dan cuenta, las diapos, aunque uno quisiera, de repente sí se vuelven muy, muy teóricas. Entonces, cuando no estás en el campo, ay,
me daría mucha pena estarles haciendo perder su tiempo o que de repente les diera sueño o cosas así, ¿no? Entonces, siempre es más importante el tema de las imágenes y obviamente el contexto de las preguntas, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. En este momento llevamos exactamente 1 hora de ponencia. Pues fenomenal, Francisco, como siempre, nos encanta esta información que nos das. Y bueno, posiblemente en nuestro público haya personas que estén pensando y habrá una repetición y dónde estará la grabación. Realmente la forma de saber cómo les puedo mandar la grabación, pues es mandándoles el enlace a su WhatsApp y aparte información de valor. Como vieron, el doctor Francisco nos explicó acerca de unas patentes que regulan esta parte de lo que hemos visto. Todas estas patentes tienen sus manuales de investigación y están en el PubMed, en el libro de especialidades farmacéuticas, que es precisamente el libro donde los profesionales de la salud consultan para prescribir toda esta información valiosa. No es un dardo al aire, no es algo que nos hayamos sacado de la manga, es información de valor. Así que si vas a querer que te comparta la grabación de la sesión, así como los manuales de investigación y fichas técnicas, por favor, puedes mandarnos tu número de WhatsApp. ¿Para qué? Para que podamos mandarte todo este paquete de información. Sobre todo, si es la primera vez que nos acompañas, ¿para qué? Para que te vayas documentando. Y también para que vayas haciendo conciencia a tu entorno cercano, que es finalmente la función que estamos haciendo. Y bueno, ya empezaron a preguntar en lo que escriben los números de WhatsApp, ya empezó nuestro amigo Porfirio a solicitar el material. Nos pregunta Noemí, en su experiencia, doctor Francisco, si se recupera la flora intestinal y en qué tiempo se recupera la flora intestinal y como mínimo de que sí o sí de los productos se deben consumir. Pues mira, nuestra flora, nuestro intestino, les decía yo, es de los órganos más nobles. Entonces vamos a hablar un ejemplo, un chiquito con un proceso diarreico severo. Muchas veces los tienes que dejar en ayuno de 24 a 48 horas, únicamente con manejo de soluciones y el tratamiento médico en sí. Y dice, bueno, acá en México se les dice, las abuelas les dicen empachos, cuando de repente un pequeño llega a comer algún alimento que no es bien digerido y a lo mejor se queda adherido a la mucosa del intestino. Y eso te va a condicionar fiebre, vómito, diarrea, distensión. Aquí viene el tema de la translocación de bacterias. ¿Qué es la translocación de bacterias? Cuando por medio de esos capilares y de ese intestino permeable se empiezan a filtrar las toxinas de la bacteria, entran a la circulación y se van a alojar al cerebro del bebito. Entonces te producen algo que se llama meningitis o neuroinfección. Pero bueno, si te das cuenta, la pregunta puede parecer muy sencilla, pero hay que analizarla a detalle, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, en la medida, porque te llegan así súper distendidos, vomitando, con deshidratación, entonces laboratorios, tratamiento, gradualmente empiezan a evacuar, empiezan a mover el intestino. En la medida que empiezan a evacuar, prácticamente la fermentación al interior de nuestro intestino empieza a disminuir, pero muchas veces incluso hay que poner sonda por la naricita para descomprimir el estómago. Entonces, sí son manejos así como que ya más invasivos. Ajá, pero bueno, yo te diría, ¿no? Ese niño que se dejó en ayuno al menos 24, 48 horas y que posteriormente tienes que iniciar vía oral, ajá, de manera controlada y pausada. ¿Por qué digo controlada y pausada? Nuestra sangre maneja una osmolaridad entre 2,80 y 3,11, hablando de solutos. Si yo les explico, les quiero explicar qué solutos, si tuviéramos 2 vasos de agua del mismo tamaño y a un vaso de agua le ponemos una cucharada de azúcar y al otro 5, al vaso que le pusimos 5 cucharadas de azúcar tiene un peso osmolar muy alto. Y obviamente al de una cucharada, que sería lo ideal, que no es el caso del azúcar, nomás un ejemplo, pero obviamente esa osmolaridad te va a permitir mejor digestión. Entonces, el suerito habitualmente viene preparado con las situaciones ideales y cantidades de elementos que el niño necesita, que sería el vida suero oral, ajá, mundialmente conocido. Ajá, pero pues también tenemos el agua de arroz, etcétera, etcétera, algunas otras bebidas hidratantes, pero lo ideal es el vida suero oral, que va a tener una osmolaridad ideal.
gradualmente empieza a progresar al pequeñito. Entonces te diría yo que si ese proceso diarreico severo evoluciona de forma favorable, estamos hablando probablemente que en un lapso de unos 8 días, 8 o 9, ya esa microbiota sin nutracéuticos, se está empezando a estabilizar. Pero viene el tema también de los niños que comen mucho y no suben de peso. Ajá. Porque son niños que a lo mejor dicen, es que come mucho, doctor. Pues sí, pero come mucho, pero el hecho de comer mucho no quiere decir que está absorbiendo lo que debe. Entonces ahí tienes el tema de alguna alergia alimentaria que continuamente te va a estar afectando la microbiota. Porque también tenemos que decirlo, no nada más son los ultraprocesados. De repente niños que hacen alergia o hiperreactividades bronquiales, se tienen que hacer unas pruebas de alergia por un alergólogo y de repente te salen cosas que dices, oye, alérgico a la cáscara de manzana. Ajá, o sea, tú dices, entonces cada ser humano es diferente, tendríamos que analizar el contexto, por medio de las pruebas de alergia o el estudio epigenético, cuáles son los alimentos que te pudieran condicionar algún tema de mala digestión y de manera secundaria intestino permeable. Entonces, insisto, cada paciente es individual, tenemos que individualizarlo. Si me preguntas para nosotros como adultos, dices, bueno, yo quiero iniciar una dieta de desintoxicación, quiero tomar hábitos de ejercicio, pues me llama la atención el tema del Velach, pues yo te diría que unos 27 días, ¿no? Para empezar a tomar ritmo. Pero yo te podría decir, pues bueno, con pandemia, ¿no? Salí de la pandemia con 100 kilos de peso, o sea, fue una cosa terrorífica, mucho trabajo, estrés, mal alimentado, o sea, fue un caos para todos los países la pandemia. Perdimos a muchas personas queridas, estresante, síndrome de estrés postraumático. Entonces, tu microbiota, imagínate, ¿no? Cómo salimos. Y ya a raíz de eso, pues a mí me llevó cerca de un año irme de 100 kilos a 88, que es lo que peso ahorita, ¿no? Pero obviamente, pues vamos, nada se logra en un mes, o sea, sí tenemos que decirlo, son hábitos y es disciplina y es mentalidad y pues muchas veces te la tienes que echar solo, ¿no? Si los demás no quieren, pues te levantas, sean vacaciones, haga frío, ahí vas a entrenar. Este invierno me puse a prueba de muchas formas acá, porque igual de repente hace mucho frío, iba yo al gimnasio y llegando baño con agua fría, ¿no? Entonces igual tienes que saber cómo, porque si no te infartas. Entonces, ¿cómo lo hacía yo? Pues bueno, primero mojaba mis extremidades inferiores, posteriormente brazos, posteriormente genitales, posteriormente abdomen, hasta el último, o casi al último, el pecho, el tórax, ya que ambientaste tu temperatura, y hasta el último, el cerebro. Pero insisto, es un proceso de entrenamiento. Yo no te estoy diciendo vete y métete en agua con hielos, como lo hacen mucho, porque los cardiólogos, fisiólogos, te lo dicen, te puedes infartar si haces eso ahí nada más como por ver qué pasa. Entonces, siempre tenemos que entrenar al cuerpo, ¿eh? O sea, no es así de que, bueno, el doctor Pichardo me dijo y eso, no, todo es gradual, todo es gradual. Ajá, sí. Fantástica respuesta, doctor. Y bueno, nos siguen mandando sus datos para que les mandemos los manuales, las fichas técnicas y la grabación de la conferencia. Asimismo, también te felicitan, Linda. Mi esposa te felicita por la excelente ponencia. Susana, excelente información. Ángel, José Yara también nos solicita la información. Socorro. Johanna nos hace una pregunta. Dice, ¿cómo sería el proceso para la reconstrucción de la hiperpermeabilidad intestinal? Mira, es un proceso, diría yo, diferente. ¿Cómo se llama la persona, Alberto? Perdón, porque se me hace de mala Johanna, educación. Johanna. Johanna, perdón, Johanna. Ajá. Mira, es diferente, ¿por qué, Johanna? Porque los factores van a ser diferentes para cada uno de nosotros. ¿Y por qué te digo diferentes? El estrés mata la microbiota, ¿eh? O sea, te provoca alteración en la microbiota. ¿Por qué? Por medio del nervio vago, que es el décimo par craneal que comunica nuestro sistema nervioso central del cerebro y a todos los órganos. Entonces, si tu nervio vago no está funcionando de forma óptima, porque no duermes bien, porque tu pareja te estresa, estás en pleito continuamente, a lo mejor se te hace demasiado pesado llevar el proceso de la crianza con tus hijos. O sea, aquí dirían por ahí, en la medida que tengamos un proceso de control de nuestros pensamientos, porque igual esa es otra, tenemos cerca de 60,000 o 70,000 pensamientos no conscientes por minuto.
Entonces hay algo que se llama sistema activador reticular ascendente y obviamente, ¿qué es el sistema activador reticular ascendente? ¿En qué concentras tu atención? Entonces, el problema es que luego muchas veces nos multiestimulamos o multiestimulan a nuestros jóvenes o multiestimulan a nuestros niños y de repente ese sistema se satura. Ajá. Entonces, eso aunque no quieras, porque diríamos, ay, pues ¿de qué se va a estresar un bebé? Pues sí, si de repente vivió un estímulo que no lo supo interpretar, eso le va a generar estrés durante el proceso de sueño, lo mismo que nosotros. Entonces, tendríamos que empezar por el tema de las emociones, por eso el tema del psicoanálisis. Ajá. O sea, el entender nuestro proceso emocional, por eso les decía yo, el compromiso es con nosotros, o sea, no es con nadie más. O sea, la salud mental depende única y exclusivamente de cómo manejemos nuestro proceso de pensamiento. Ajá. Alguna vez me decía una persona en un curso, un componente, le digo, ¿cómo lo haces? Dice, pues es que tienes que ser egoísta. Y yo me quedo así como que, ay, o sea, ¿por qué egoísta? Dice, sí, pues es que no vas a solucionar los problemas a todo mundo. O sea, tienes que primero observarte, hacerte un escáner tú, ajá, cómo estoy comiendo, cuántas horas estoy durmiendo, si hago ejercicio, qué me saca de balance, qué me pone contento, qué me estresa, si hay alcohol, si hay tabaco, etcétera. Entonces tenemos que analizarlo desde un contexto diferente. Pero en lo particular yo te lo diría de esta forma, ¿eh? En la medida que empiezas a bajar de peso, que empieces a aumentar masa muscular, tu funcionamiento va a ser totalmente diferente. Ahora, el tema con mujeres, porque observen, una pregunta nos lleva a otra, ¿eh? O sea, ustedes tienen casi, con todo respeto, 28 personalidades diferentes en el transcurso de un mes. Nosotros habitualmente tenemos una. Nuestro ciclo es del sol, de testosterona. El de ustedes es de luna. Entonces tenemos que hablar de que el ciclo menstrual de la mujer, que es los 5 o 6 días de sangrado, la primera fase estrogénica, viene el tema de la ovulación y posteriormente la fase de progesterona. Obviamente eso modifica de forma sustancial la forma de trabajar de su cerebro, de sus órganos en general, de su estado emocional. Entonces, todo eso igual tenemos que enseñarlo a las niñas. Ajá, porque habrá muchas mujeres que de repente en la segunda parte del ciclo les da mucho por comer de forma compulsiva. Ajá, entonces tenemos que enseñar a nuestras nenas desde pequeñas a manejar su proceso de pensamiento. Hablar de meditación, de mindfulness, pues obviamente son temas que evidentemente ya hay estudios clínicos que nos muestran un beneficio súper, súper importante. Entonces, cuando la mente empieza a divagar, se empiezan a activar zonas diferentes a cuando estás concentrado. Pero ¿qué te va a ayudar a madurar tu corteza prefrontal? Pues obviamente el ejercicio, la dieta, instrumentos musicales, arte, vivir en un entorno de calma. Ahora, no me gusta hablar del tema auditivo, porque, vamos, hay que ser muy respetuosos de los gustos, pero nada más analicen las letras que les mandan a nuestros jóvenes. Analicen las letras y ahí van a entender ustedes muchas cosas, ¿no? O sea, es programación inconsciente y que desafortunadamente esa programación va a estar expuesta a tu adolescente, ajá, etcétera. Y por más de que quieras bloquearlo, pues no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como papás? Aumentar nuestro contexto cultural, aprender este tipo de situaciones, ajá, prácticas, porque si no nos pasaríamos la vida estudiando, sino prácticas, y entender que lo que me sirve a mí probablemente no les sirva a todos, pero obviamente ahí está lo que nos da nuestra valía como personas. Somos únicos e inigualables por medios de nuestra individualidad, pero sí un lapso de 27 días. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, aquí Steve, el doctor Steve Beltrán lo saluda desde Colombia, lo felicita la doctora Marilyn Hernández. Gracias, Rob colega. nos pide también la grabación. Ah, la doctora Marilyn Hernández pregunta, ¿a partir de qué edad es recomendable administrar los nutracéuticos en niños? Ok, bueno, mira, recordar que la maduración de nuestro intestino se da a partir del sexto mes. Ajá, entonces al sexto mes, si te das cuenta, doctora, pues obviamente ya viene la alimentación complementaria. Ajá, entonces ya en teoría los riñones, si no están maduros al 100%, pero ya sí tienen un porcentaje importante. Tenemos que ir a temas de vacunación. Ajá, entonces es muy importante cumplir con las vacunas básicas para nuestros bebés durante el primer año. ¿Por qué? Porque son enfermedades muy, muy peligrosas, ajá, que pueden poner en riesgo la vida del bebé, pero que si estás debidamente vacunado, disminuyes el riesgo de meningitis, disminuyes el riesgo de diarrea por rotavirus. Ahorita acá en México tenemos alerta epidemiológica pertussis, que te protege la penta. Entonces, pues bueno,
Si analizamos, probablemente fuera necesario el uso de antibióticos, pero aquí tenemos también que analizar el contexto de los papás. Muchas veces los papás piensan que tienen que adaptar sus actividades o más bien, el bebé se tiene que adaptar a sus necesidades de ellos, cuando ellos se tienen que adaptar a las necesidades de los bebitos. Ajá. Entonces, un bebé menor de 1 año, pues bueno, no está en condiciones para hacer a lo mejor un viaje de 4 o 5 horas, vacaciones, cuestiones de este tipo, ¿no? Porque obviamente el bebé no tiene la misma capacidad de adaptación de nosotros. Entonces yo te diría que si fuera necesario por algún proceso viral, obviamente un proceso viral se te va a resolver solito. Pero si de ahí hubiera necesidad de echar mano de los nutracéuticos, pues bueno, a lo mejor algún proceso, en este caso una diarrea como rehabilitación al proceso diarreico. Si tienes un proceso bronquial que ocupaste antibiótico como complemento a tu tratamiento antibiótico, dígase a lo mejor una neumonía, bronconeumonía o algún tema de bronquiolitis, lo puedes usar sin problemas, por ahí de los 8 meses, te diría yo, ¿no? Incluso a mi bebé, efectivamente, al paso de los 8 meses, le manejé un ciclo de Velash y sin necesidad de ningún antibiótico, ¿no? Pero aquí sí tenemos que ser bastante cuidadosos y darle el seguimiento correcto a los niños, porque si de repente me pasa, o sea, mi consulta me llegan casos complicados que de repente los manejaron como temas virales y no, pues la tos es normal y se le va a quitar y pues resulta que ya son neumonías complicadas de focos múltiples o cosas por el estilo, que aunque no quisieras, pues obviamente tienes que saber cuándo sí, cuándo no el antibiótico, ¿no? Al menos una biometría, una proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación globular para ver el estado en ese momento del proceso infeccioso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti por tu pregunta. Fantástico. Bueno, pues aquí Jason Rodríguez pregunta, doctor, ¿cada cuánto es responsable entrar en ayuno y por cuánto tiempo es recomendable para un deportista de hipertrofia y tiene 40 años? ¿Me repites la pregunta, Alberto? Como que se cortó un poco. Claro que sí. Cada cuánto, perdón, es responsable entrar en ayuno y por cuánto tiempo es recomendable para un deportista de hipertrofia y tiene 40 años? Jason Rodríguez. Sí, Jason, mira, cada cuerpo es diferente, ¿sí me explico? Entonces, para manejar temas de ayuno y todo esto, porque por ahí hay quien te recomienda la dieta cetogénica y cuestiones por el estilo, pero obviamente cada organismo funciona diferente. Si tienes 40 años, lo más responsable es que te tiene que ver el cardio, te tiene que ver el nefro para evaluar tu función renal y obviamente ya en base a eso ver cómo estás, porque luego, acuérdense, no tampoco es de que, bueno, quiero estar acá bien hipertrófico, sino tenemos que cuidar el tema del hígado, el tema del ácido úrico, el tema del colesterol, los triglicéridos, porque igual tenemos que decirlo, no por tener músculo, quiere decir que tus niveles están en rangos normales. Entonces tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho esta parte. Entonces, el tema del ayuno, te diré cómo lo hago yo, ¿verdad? O sea, de repente, el desayuno es súper importante, porque acuérdate que es tu primer ingesta de proteínas. Ajá. O sea, el desayuno ahí sí no, en lo particular no perdono, porque llegas del entrenamiento, entonces tienes que consumir tu proteína porque va directamente a tu músculo. Haces a lo mejor tu comida a 3 de la tarde, entonces yo sin ningún problema te puedo tolerar un ayuno de las 3 de la tarde hasta el otro día 8 o 9 de la mañana, sin problema. Cada cuánto lo hago, pues de repente va a ser variable, ¿no? O sea, te sientes demasiado saciado. Ajá, recuerden lo que dicen por ahí, el ayuno sana, pero también no hay que abusar. Entonces, para esa pregunta, insisto, es muy buena, pero sí me interesaría saber tu glucosa, tu urea, tu creatinina, tu depuración de urea y creatinina en recolección de orina de 24 horas. O sea, porque si no sería un poco irresponsable de la respuesta. Entonces tenemos que tener algunos parámetros y ya en base a eso, tu nutricionista te recomendará la mejor opción para ti, ¿no? Para tu persona. Ok, perfecto, doctor. También el doctor Steve Beltrán de Colombia nos pregunta, en pacientes pediátricos de 1 a 4 años con estreñimiento, ¿qué protocolo se maneja? De 1 a 4 años con estreñimiento. Bueno, hay fórmulas, doctor, que vienen complementadas con fibra. En este caso, acá en México, te voy a hablar de un ejemplo. Está Novamila E1, Novamila E2, Novamila E3, pero hay varias. Ajá.
Aquí sí lo que tenemos que entender es que obviamente el consumo de fibra en el pequeñito y el consumo de líquido tiene que ser de forma regular. Y muchas veces, obviamente, el tema de actividad física con ellos es importante. Entonces, lo ideal es que la terapia de estimulación temprana se lleve desde el primer mes. Entender igual como lo platicamos con la mujer, cada mes del año es diferente. Entonces, tendríamos que analizar la altitud sobre el nivel del mar donde está tu paciente, la estación del año, qué tan calurosa es, porque luego muchas veces se deshidratan demasiado los niños, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, continuamente estarlos hidratando. Ahora, en el tema de las fórmulas, pues bueno, las puedes preparar a media dilución o a lo mejor con té de ciruela pasa, la ciruela pasa sin hueso que conocemos para meter un poco de fibra. Por ahí está no me gusta, pero de repente, bueno, podemos usarlo, el Gerber de ciruela pasa, alimentos con alto contenido en fibra, como serían las verduras, la fruta, y estar observando, ¿no? Cómo se comporta el niño. Si fuera un síntoma persistente, porque luego sí llegan incluso a obstruirse, te llegan chiquitos a la consulta que no han evacuado 4 o 5 días, entonces sí ya es un problemón, ¿eh? Entonces sí, mucho, mucho cuidado. Por ahí no está por demás un ultrasonido, no vayas a estar tratando con un Hirschsprung, alguna enfermedad por ahí, y de que, bueno, lo primero es descartar alguna enfermedad de base, ¿no? Del colon. Ya si esta enfermedad está descartada, pues habitualmente la dieta nos va a resolver el problema. Hay algunos complementos como la lactulosa, ajá, acá el Contumax, o sea, vamos, es variable de un paciente a otro, pero sí recordar esto, ¿no? O sea, si ese intestino está sobredistendido por el alto contenido de materia fecal, obviamente te va a afectar también el tema de la buena función renal, porque te empujan los ureteros hacia atrás por compresión y vienen temas de infección de vías urinarias, de reflujo vesicoureteral o incluso de pielonefritis. Ajá, y si el síntoma es bastante, bastante persistente, pues bueno, tendrá que verlo gastropediatría, ¿no? Para ver si es necesaria alguna colonoscopía o algún otro complemento en cuanto al diagnóstico tratamiento. Ok, extraordinaria respuesta, doctor. Y Yanina Pastor de Perú, especialidad en la cuestión de nutrición, le pregunta a usted, doctor, en un niño de 10 años que me tapa aquí, de 11 años, perdón, con esteatosis hepática grado 3, ¿cuánto tiempo demoraría un promedio en la reversión con los nutracéuticos de Sankey y cuáles recomendaría y en qué dosis, aparte de la dieta? Sí, mira, aquí tenemos que analizarlo como un problema metabólico de base. Entonces, aquí sí tendría que verlo de primera instancia el gastropediatra, ajá, para hacer la estadificación, ver si se trata de alguna enfermedad con fondo de base genético, pero evidentemente tanto Velash como el Cronuit te ayudan, ¿eh? Recordar que son, actúan o bueno, son naturales, son productos naturales. Entonces, en lo particular yo no vería ninguna contraindicación, pero insisto, primero hacer un buen diagnóstico y ese buen diagnóstico te lo va a dar el gastropediatra. Probablemente tú le dices, oiga, pues es que le podemos dar Velash y Cronuit, te va a decir, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo crees? Es probable que no conozca los nutracéuticos. Entonces, ahí, precisamente, para este tipo de cuestiones son estas charlas. Pues tienes un tema de esteatosis, hombre, o sea, el Velash y el Cronuit le dan mucho beneficio, pero también tiene que entrar el nutriólogo, tiene que entrar el gastro, porque, insisto, es un manejo específico y diferente, o sea, no es algo común, entonces lo tienes que manejar de forma específica. Y sería muy irresponsable yo decirte ahorita, no, pues solo dale Velash y dale Cronuit y con eso va a estar bien. De ninguna manera, es un complemento al tratamiento médico. Ok. Gracias, doctor Melody. También le agradece por la exposición. Guisa también, le gustaría la repetición, con todo gusto te la compartimos. Noemí también nos pone su número. Y bueno, Marta dice, gracias por la valiosa información, con todo gusto le daremos la grabación. También Lucio Molina de Acapulco, México, también te Entonces, agradece, doctor. Y dice gracias, Lucio. aquí, Melody, dice, ¿existe alguna contraindicación del consumo de Hasaki en los niños en reemplazo de los lácteos comunes, de las fórmulas lácteas comunes? Bueno, miren, hay algunas enfermedades que no te permiten el consumo de leche en niños y los niños crecen súper sanos. Tampoco con eso quiero decir que no le des leche a los niños, pero obviamente aquí lo importante es el complemento. Ajá, ¿cómo vas a complementar su dieta?
Ajá, obviamente tenemos que entrar en temas de frutas con índice glicémico o alimentos con índice glicémico alto. Ajá, un ejemplo. Las frutas con más alto índice glicémico, el plátano, la papaya, el melón, el mango. Entonces son frutas que generan unos picos de insulina bastante importantes, pero que a los niños les encanta porque son dulces. Ajá. Entonces, pues bueno, habría que ver la tolerancia de Hasaki. Probablemente, si es el caso de tu bebito, de que dices a lo mejor no tolera la fórmula, pues bueno, podrías empezarle a una dosis baja el Hasaki y ver cómo lo va tolerando. Generalmente lo va a tolerar bien, pero hay alguno que otro pequeño que no les gusta, igual tenemos que decir eso, no sabe mal, pero vamos, la única contraindicación sería el paladar del bebito, ¿no? En un momento dado. Y te lo recomendaría yo, pues no sé, por ahí de los 2 años, ¿no? Que ya obviamente el tema de la microbiota y del intestino ya están casi completos. Ok, perfecto. Doctor, y bueno, pues aquí ya estoy viendo hasta abajo, pero aunque me haya adelantado, pero en respuesta a la observación que hiciste, dice, el pediatra gastro dio el diagnóstico y le recetó la metformina en ese caso. Ok, si es indicación del subespecialista, hay que darlo como él lo indicó. En esa parte hay que ser bastante respetuosos y obviamente va a llevar un seguimiento, ¿no? Que eso es lo importante. Pero insisto, Cronuit te ayuda. Cronuit tiene la peculiaridad de que bloquea dos enzimas, que es la alfa-milasa y la alfa-glucosidasa. Entonces, te bloquea la absorción de carbohidratos a nivel intestinal. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, vamos a imaginar este cubrebocas. Digamos que es un carbohidrato. Ajá. Entonces, esa enzima o el cronoide, al bloquear estas dos enzimas, lo que normalmente se haría es que las enzimas, este cubrebocas, te lo particulan en 1000 partes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hacen muy pequeñito para que se absorba. Entonces, ¿qué es lo que hace Cronuit? Te bloquea esa enzima, alfa-milasa y alfa-glucosidasa, precisamente para que no se puedan desdoblar y pase de forma, vamos, para que no sea absorbido, pero no te modifica la absorción de proteínas ni de otros nutrientes, sino únicamente carbohidratos. Ah, perfecto. Perfecto, pues Muchas agradecemos gracias. muchísimo la contribución del doctor, su tiempo generoso y bueno, pues me encantaría que tuviera más tiempo el doctor, pero en verdad sus múltiples ocupaciones y su generosidad se la valoramos, te la valoramos con creces, doctor. Ya viste los agradecimientos del público y pues, doctor, esta es tu casa, Shark Team es tu casa y pues las veces que tu tiempo, tu generosidad y también tus actividades lo permitan, serás bienvenido para seguirnos compartiendo. Les agradezco mucho, Alberto. O sea, la verdad es que fue una noche muy bonita. Nosotros también aprendemos mucho de ustedes. La verdad es que su gratitud no tiene precio. La vida del médico, sí tengo que decirla, no es sencilla. Es muy complicada por momentos. Entonces, sí tenemos que tener un enfoque bastante claro. Y creo yo la bendición más grande que me ha dado Dios son mis hijos, porque por medio de ellos es de que tú haces el aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando generas hijos que estudian, que les gusta superarse, y obviamente eso nos deja sin palabras. Entonces, les deseo lo mejor a cada uno de ustedes al interior de sus familias. Mujeres tengan muchísimo cuidado. Ultrasonido al menos cada año, cuando rebasen a lo mejor los 35, 36. Cáncer de ovario es más frecuente de lo que ustedes se pudieran imaginar. Deben de hacerse su colposcopía, su papá Nicolau al menos una vez al año para descartar temas de cáncer cervicouterino y también su mastografía, exploración de mamas para tener cuidado con el cáncer de mama. Nosotros los varones, pues igual, hay que cuidar testículos, hay que cuidar próstata, hay que cuidar el colon. Entonces, pues bueno, yo les deseo salud y larga vida, claridad de pensamiento, palabra y acción, y que obviamente el tiempo que Dios nos permita estar en este plano lo disfrutemos al máximo y de la mejor manera, que es la idea. Qué hermosas palabras, doctor. Te agradecemos muchísimo tu contribución y pues tu tiempo y tu generosidad. Serás bienvenido las veces que tú consideres, doctor. Un abrazo a la distancia y estamos en contacto. Extraordinaria y muy generosa tu sesión, doctor. Gracias, Alberto. Bendiciones a todos.